Bueno, hay un libro de Mario Vargas Llosa que comienza preguntándose cuándo se jodió el Perú. Y nos podemos preguntar cuándo se jodió el Ecuador, por lo menos en estos términos, en términos de violencia y de crimen organizado. Y eso tiene una fecha. Es muy difícil a veces en estos fenómenos poner fechas concretas, pero en este caso lo tienen. Esta crisis comienza hace muchos años, cuando comienza el gobierno de Rafael Correa, que es presidente de Ecuador desde 2007 al 2017. El cártel de Sinaloa llega ahí en el 2009. ¿Por qué llega en el 2009? Porque desde el 2007 Correa, que acababa de llegar al poder con una posición de izquierda, nacionalista, con todas las comillas que usted le quiera poner, hace un acuerdo con la FARC y les permite a la FARC establecer uno de sus campamentos generales que encabezaba un personaje que se apodaba Raúl Reyes en la frontera con Colombia, pero del lado ecuatoriano. Se reúne en ese momento Reyes, se reúne con incluso el secretario de Seguridad de Correa y llegan a distintos acuerdos que pasan, entre otras cosas, por permitirle amplia movilización en ese lugar, por quitar a las autoridades locales y poner autoridades que estén coordinadas con miembros de la FARC, y la FARC llevan con ellos lo que tenían, que es la relación con los grupos criminales. En esa relación con los grupos criminales de la FARC llega el cártel de Sinaloa. El cártel de Sinaloa llega en 2009. ¿Por qué? Porque se produce en un momento donde está una profunda crisis de los grupos criminales de la FARC y del ELN. Tanto la FARC como el ELN son grupos guerrilleros que participaban en el comercio y en el tráfico de las drogas. Están siendo perseguidos por lo que se llamó el Plan Colombia, que establecen el gobierno de Álvaro Uribe, antes del gobierno de Álvaro Uribe, pero básicamente se desarrolla durante el gobierno de Álvaro Uribe con los Estados Unidos. Entonces trasladan parte de sus operaciones a Colombia, primero para sacar cocaína desde el puerto de Guayaquil y después, en algunos casos, en la zona andina, poner plantaciones e ir llevando su infraestructura. Esa infraestructura es muy golpeada en 2008 con la muerte de Raúl Reyes, el ataque que hace Colombia sobre ese territorio, pero ese ataque que hace Colombia también lleva a una virtual ruptura de relaciones entre el gobierno de Correa y el de Uribe, y se le da toda la permisividad al crimen organizado para operar desde Ecuador hacia otros países. Termina, después de 10 años, el gobierno de Correa, llega Lenín Moreno, que era un ministro, uno de los principales ministros de Correa, que rápidamente rompe con este. Pero en ese momento también tiene una gran laxitud con los grupos criminales y en ese momento llega también el cártel Jalisco Nueva Generación. Correa se va al exilio, está prófugo de la justicia, está acusado de corrupción, como muchos otros políticos ecuatorianos, pero lo cierto es que desde ese momento, consecuencia de lo que está pasando en México, de la ruptura del cártel Jalisco Nueva Generación con el cártel de Sinaloa, también se instalan en Ecuador, en Colombia y en Ecuador, para tratar de desarrollar sus propias actividades. Desde entonces se produce una lucha abierta de los grupos cercanos al cártel Jalisco, de los grupos cercanos al cártel de Sinaloa en ese estado. Cuando llega Guillermo Lasso, luego del gobierno de Lenín Moreno, ya hay un abierto enfrentamiento con el movimiento que sigue desde el exilio liderando Correa, pero Lasso es rebasado por los grupos criminales que toman el control de las cárceles y desde las cárceles operan. Aumenta en un año el 220% la violencia y los asesinatos. Se declara en varias ocasiones el estado de excepción, pero Lasso es obligado a renunciar. En noviembre pasado asume el gobierno Daniel Noboa, que derrota a Luisa González, que es la candidata del partido de Rafael Correa. Los grupos criminales inmediatamente
inmediatamente lo desafían con 2 fugas, con varios motines en las cárceles y 2 fugas de los 2 principales narcotraficantes, uno de cada grupo criminal. El Fito, cercano a los de Sinaloa, Fabricio Colón, cercano a los grupos del cártel Jalisco. Y se produce esta insurrección criminal que es prácticamente inédita. Pero todo esto comienza con los abrazos, para usar una figura que aquí conocemos muy bien, con los abrazos que da Correa a los grupos de la FARC y a los grupos del narcotráfico. A partir de ahí, después de 10 años desastrosos de gobierno de Rafael Correa, es cuando se engendra todo esto. Y no está tan lejano de nosotros, no solamente porque ahí estén el cártel de Sinaloa, el cártel Jalisco. Insurrecciones como la que se dio ayer en Ecuador, la hemos visto en México, la hemos visto en Guadalajara cuando se intentó detener al Mencho, la hemos visto cuando fue el Culiacanazo, la hemos visto en varias ocasiones en distintos lugares del país. Claro, México es mucho más grande. Es 10 veces más grande en territorio que Ecuador, tenemos 10 veces más población que Ecuador. Pero hechos como los que se vieron ayer en Ecuador se han vivido en varias ciudades mexicanas en muchas ocasiones. Y también estamos viviendo la política de los abrazos que puede tener con el tiempo consecuencias similares a la que tuvo en Ecuador una política similar.